Mirada Económica. Mirada Económica en el aire, canal 24 horas, media hora de información económica en una semana llena, pero llena de información financiera económica. Por ejemplo, los retiros de los fondos previsionales que fueron rechazados en el Congreso. Buenas noticias respecto al empleo que trajo un informe de la Universidad Católica. También temas relativos a la reforma de pensiones. Ya comienza, por fin, uno dice, se le empieza a poner cabeza a la reforma de pensiones que va a ser presentada con toda seguridad el último trimestre de este año. Pero vamos a comenzar con el tema del empleo. Justamente para conversar sobre este tema estamos en contacto en esta edición, esta semana de Mirada Económica, con el economista David Bravo. David, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola, muy buenas tardes, Andrés. David, a ver, los números que conocimos durante la semana, tú los presentaste, números halagüeños, números esperanzadores, se recupera todo lo perdido durante la pandemia en materia de empleo. ¿Qué pasó respecto a la última medición que ustedes habían entregado en el mes de diciembre? Conversamos sobre esos números y tú estabas preocupado respecto a la lentitud de la recuperación del empleo. ¿Qué pasó de diciembre a ahora? Bueno, pasó que hubo una recuperación efectivamente importante. Como nuestra última medición fue en diciembre, la presentamos en diciembre, a partir de ahí nosotros no hicimos encuestas durante el verano y esta, la que presentamos hace unos días atrás, es la de la primera semana de abril. Y entonces los datos que conocimos después de nuestros datos de diciembre fueron los datos del INE, ¿cierto? Los últimos que el INE los entregó hace 15 días atrás. Y eran prácticamente iguales que los que habíamos presentado en diciembre. Y esos datos, que son los últimos que el INE presentó, hablaban de que teníamos casi como un poquito menos de 8,8 millones de ocupados. Hay que recordar que teníamos 9.060.000 antes de la pandemia, y por lo tanto estábamos todavía más de 250.000 empleos bajo esa meta, ¿cierto?, de recuperar los empleos previos, pero al mismo tiempo, como la población había subido, en realidad el déficit que mostraban nuestros datos antiguos y los últimos datos de línea hace 15 días es que faltaba por recuperar cerca de 560.000 empleos. Y por lo tanto, eso, para todos los que estamos mirando lo que viene este año, la desaceleración del segundo semestre, es una gran preocupación, porque 500 y tantos mil empleos va a ser muy difícil de recuperar en el tiempo. Vino nuestra encuesta ahora, que muestra la situación, la foto entre el 4 y el 10 de abril, y lo que muestra es algo completamente distinto. Muestra que efectivamente el número de empleos en la economía ya es de 9.170.000, 160.000, o sea, sobre 100.000 empleos de los que teníamos antes de la pandemia, y por lo tanto, por el crecimiento de la población, lo que habría que recuperar en verdad son 160.000 empleos, no 550.000, o sea, estamos mucho más cerca de la meta. Y la segunda noticia que trajeron los datos es que cuando uno ponía el foco en las mujeres, se daba cuenta que había sido mucho más dinámico el crecimiento y que las mujeres ya llegaron a la meta, y en realidad los rezagos hoy día están concentrados más bien ¿David? en hombres. Sí. Sí, justamente en esos números y en el intertanto, entre todo lo que tú nos has estado relatando, el gobierno presenta su plan económico de recuperación inclusiva, este Chile Apoya, que tiene, como tú mencionabas recién el tema de las mujeres, mucho foco en las mujeres, foco en los jóvenes y también en los trabajadores, en los adultos sobre los 55 años. Ese foco, tomando en consideración estos datos que ustedes entregan, ¿creen ustedes que debe redirigirse, rebarajarse el foco de ese programa presentado por el gobierno? Mira, primero creo que se tienen que tomar en cuenta los datos, ¿cierto? Porque efectivamente cuando se toman decisiones es correcto mirar los datos que están disponibles. Los datos que estaban disponibles hablaban de efectivamente una brecha de cerca de 500.000 empleos, que es lo que dijo precisamente el gobierno que era lo que apuntaba, ¿cierto? Ahora, las medidas creo que están correctamente enfocadas por el momento, porque está pensado como un plan, ¿cierto?, por unos meses. Ese plan lo que hace es continuar con el IFE laboral, con el subsidio Protege. El subsidio Protege lo amplía hasta los 4 años. Y entiendo que también sigue para hombres y para mujeres. Habría que ver exactamente cuál es el enfoque de género o cuál es la preferencia. Entiendo que no es un subsidio solo para mujeres.
Entonces, creo que puede ser importante para uno terminar de recuperar el empleo en este mes, mes y medio que queda, y eso sería muy importante, porque ojalá cuando venga la nueva tormenta que vamos a tener el segundo semestre, que es básicamente la desaceleración, ¿cierto? Que se nos viene y algunos meses de crecimiento negativo, es mucho mejor enfrentar esa tormenta habiendo ya recuperado los empleos. Entonces creo que eso está bien. Y lo segundo es que en la propuesta del gobierno se trata también, si se continúa el IFE, es un subsidio a los nuevos empleos. O sea, en realidad son subsidios de corto tiempo de ejecución, son 3 meses máximo. En ese sentido, son un buen incentivo a los nuevos empleos, no se está entregando un subsidio al total de empleo, a los empleos que ya David, existen. Así que sí, está correctamente puesto a mi juicio. sí, tú mencionaste el concepto para el segundo semestre de tormenta. ¿Cómo eso, de acuerdo a los parámetros que ha ido entregando el Banco Central, las diferentes mediciones de todo tipo, cómo eso puede afectar en este indicador que es uno de los, si no el más sensible en la economía, que es el empleo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, hay una relación bien estrecha entre empleo y el crecimiento en la actividad económica. Si nos acercamos ahora a un periodo en el que vamos a tener crecimientos anuales, ¿cierto? Que en algunos casos van a ser negativos en algunos meses, es verdad que el promedio del año puede quedarnos relativamente bien, digamos, pero podemos tener alguna desaceleración y eso podría implicar también, por cierto, un riesgo de caída en el empleo. Por eso que es tan importante recuperar lo antes posible la situación que teníamos antes de la pandemia. Y por eso que estas buenas noticias no son como para detenernos, no son como para hacernos dudar. Sabemos que para las mujeres en general siempre es más difícil, ¿cierto? Y de todas maneras, con la recuperación que tuvimos en los empleos, lo único que hicimos fue recuperar y volver a la brecha que teníamos antes, ¿cierto? Entre hombres y mujeres en la participación laboral. Entonces, pienso que tenemos un mes y medio, 2 meses por delante, donde si completamos la recuperación de los empleos, vamos a estar en buen pie para que la desaceleración que viene en términos netos en el año nos pueda dejar más o menos en la línea, ¿cierto? Fueron 2 años en que estuvimos realmente en una crisis de empleo muy grande. Entonces, creo que ahí las herramientas pueden ayudarnos también en este periodo que viene, que va a ser más difícil, donde hay menos recursos fiscales para ayudas, para todo tipo de cosas, y donde vamos a tener esta desaceleración para controlar la inflación, tanto por el lado del gasto fiscal como por el lado de la política David, monetaria. en este contexto que tú nos estás detallando, ¿cómo ves por lo menos lo que hemos conocido? Se está ultimando la negociación del gobierno con entidades sindicales, con centrales sindicales respecto a la negociación del salario mínimo. Por lo menos lo que hemos conocido, un salario mínimo que podría elevarse a 400.000 pesos de aquí a septiembre, el reajuste el 1 de mayo podría ser a 375, hoy día en 350, y un próximo reajuste seguramente por el tema de la inflación, como tú mencionabas, en el mes de enero. ¿Cómo ves tú esa negociación en este contexto? Bueno, desde el principio he dicho que es delicada. Mientras no recuperemos los empleos, es difícil estar hablando de reajustes reales en el poder de compra. El aumento del salario mínimo que empezó a regir también este año, ¿cierto? De 350.000 pesos a 400.000 dentro del año es un reajuste de 14%. Claro, si la inflación en algún momento en 12 meses fuera 14%, ¿cierto? Es un reajuste de cero, ¿cierto? Es un reajuste que simplemente pone el poder de compra. Es terrible estar hablando de estas cosas, decir cosas de esa manera, porque son cifras que no teníamos. Por supuesto que la inflación probablemente capaz que suba, llegue a 10%. O sea, la tarea en el fondo de todos, creo yo, de las centrales sindicales, de las asociaciones empresariales, del gobierno, ¿cierto? Del Banco Central, Ministerio de Hacienda, es que controlemos la inflación, porque a nadie le sirve, ¿cierto?, tener una inflación más alta. Entonces, hay que colaborar con eso, ¿no? No hay que, pienso yo, empujar los costos
en la dirección, ¿cierto?, de más inflación. Y en ese sentido también, mientras mayor sea el aumento real, también puede ser mayor el daño al empleo en ese grupo, precisamente que tiene menores ingresos. ¿Quiénes son las personas que aún no recuperan sus empleos? ¿Quiénes son? Son las personas que están en torno al salario mínimo, son las personas de menor calificación, son los jóvenes. Y ya vimos que son hoy día más hombres, ¿cierto?, que están allí en este minuto. Entonces, es peligroso tener que esta ambición por tener un salario mínimo de esa magnitud no vaya acorde con la marcha de la economía. No quisiera pedir nada, digamos, porque ya creo que... pero si uno quisiera decir esto como mejor debería hacerse, es pongamos a monitorear la recuperación de la economía, pero tenemos que monitorearlo con indicadores que estén al día, ¿cierto? Por eso es que es importante usar los datos actuales. Los datos actuales muestran que estamos en un mejor pie para enfrentar el segundo semestre que los datos que básicamente se tienen oficialmente. Eso es una buena noticia. Estamos en mejor pie. Si lográramos generar un espaciamiento mayor en el aumento del salario mínimo al que se está apuntando, a lo mejor lograríamos que ese incremento no sea efectivamente encarecedor de la mano de obra, no desincentive la contratación de personas, porque en realidad esto no es solamente que se pueden generar despidos en esa zona del salario mínimo, sino que también contrataciones que se iban a hacer cuando el salario mínimo sube, a lo mejor no se hacen, ¿cierto? Entonces, hay que hacer eso un poco más suave. Y el otro elemento, también hay como sugerencia, ¿cierto?, para la mesa que está conversando estas cosas. No he escuchado de esto, por eso es que me preocupa. Otra sugerencia, existe subsidios de carácter más permanente. Uno de ellos es el subsidio al empleo juvenil. El subsidio al empleo juvenil es un subsidio que se da a las empresas y a los trabajadores y que permite, inicialmente esto se instituyó el año 2009 para la crisis subprime, y que permite subsidiar a las personas que están en torno al salario mínimo. El único problema es que ese subsidio se rezagó y está muy rezagado, está como todavía con el salario mínimo de hace 10 años atrás. Entonces el subsidio es pequeño. Pero uno podría usar ese instrumento, porque ese instrumento lo que permite, si se actualiza, entonces se sube el salario mínimo, el empleador va a tener un subsidio que va a estar asociado al nuevo salario mínimo, el trabajador va a tener un subsidio, aun cuando no sea un nuevo empleo, ¿cierto? Porque ese sería el IFE, pero si aún no es un nuevo empleo por sus trabajadores actuales, y ese subsidio iría justo al grupo que gana el salario mínimo, sería una forma de alivianar, ¿cierto? De permitir que esta ambición por tener, que creo que todos tenemos, ¿cierto? Por ir elevando los salarios de las personas que ganan menos ingresos, sea compatible con el hecho de que se recupere el empleo. Ese tipo de sensibilidad creo que es fundamental tener hoy día, y espero que tal vez se pueda discutir algo así en esa mesa técnica. Sí, David, te pido que te quedes conectado, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Al regreso te quiero preguntar obviamente por el tema de los retiros. Todo va amarrado, los retiros, la inflación, los ingresos, los hogares de las familias más jóvenes. Estamos conversando con el economista de la Católica, David Bravo. Vamos a la pausa en Canal 24 Horas, Mirada Económica, volvemos de inmediato. Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando con el economista, director de la encuesta y estudios longitudinales de la Católica, David Bravo. David, te había dejado la pregunta planteada antes de ir a la pausa. A ver, esta semana estuvo marcada por el rechazo en la Cámara de Diputados de los dos retiros. El retiro propuesto por parlamentarios, el retiro o el alternativo propuesto por La Moneda. Ambos se rechazan. ¿Crees tú que debe La Moneda insistir en su retiro alternativo? Y me imagino que recibes bien, de acuerdo a cuántas veces hemos conversado respecto al efecto de los retiros en la economía, el rechazo ocurrió a principios de semana. Tengo la expectativa de una frase que escuché del gobierno que básicamente dijo, bueno, es el momento de dejar de hablar de los retiros y enfocarnos, y hay que ponerle el pie en el acelerador a la reforma de pensiones. Creo que esa es una gran oportunidad, una buena actitud, y yo creo que hay que ir con eso adelante. Me pareció bien también que el gobierno le pusiera fecha, ¿cierto? Lo que escuché de la ministra del Trabajo
que le pusieron fecha al inicio del proceso, básicamente a este diálogo social tripartito que se va a inaugurar entre la CUT, la CPC, el gobierno, la OIT, que se va a hacer en sede OIT, y también entiendo que va a estar la Cámara y el Senado. Me parece un buen inicio, me parece muy alentador que se impulse el inicio de este proceso con un diálogo de esa naturaleza. Algo así me da cierta esperanza, ¿cierto? En el contexto de que dejemos de hablar de los retiros, enfoquémonos en el tema más de fondo y además que se haga en este espíritu. Por supuesto sabemos que de ese diálogo tripartito no van a salir soluciones técnicas específicas, pero iniciar el proceso de esa manera formal, a mí por lo menos me recuerda ese diálogo social tripartito que no vemos en Chile desde inicio de los 90, ¿cierto? Sí. ¿David? Cuando en un momento tan delicado se comenzó de esa manera. Ojalá que sea un buen anuncio y se parta. ¿Y cómo ves en paralelo la discusión que se está llevando respecto al sistema previsional, a la seguridad social en la convención? Hay hartos elementos, se ha centrado mucho la discusión en el tema de la inexpropiabilidad de los fondos que administran hoy día los fondos de pensiones, las AFP. ¿Cómo ves tú toda esa conversación que se está dando, las decisiones que se han tomado en la convención? A ver, algo positivo me gustó, me pareció bien que la convención, porque creo que ahí es donde se debe mantener el tema de los principios. Hay un enunciamiento de los principios de la seguridad social, y sobre eso no hay mucho que inventar, porque está básicamente lo que son los principios de la seguridad social que ha levantado la OIT en sus múltiples intervenciones en el tiempo, ¿cierto? Y que son ampliamente compartidos. Y vi una enunciación de esos principios, me parece ampliamente compartido. Eso es lo que debería informar la reforma que queremos hacer y el sistema en general de pensiones. Ahora, hasta ahí diría yo, porque verdad, el resto en verdad es algo que sí tiene que determinarse a través de las leyes. Sería tal como puede ser excesivo el entrar en detalle, ¿cierto? Si tal fondo, incluso los de capitalización individual, deben ser inexpropiables o... ¿Eso no es materia de la convención, crees tú? Yo pienso que no. O sea, el gobierno ha hecho su explicitación, ¿cierto? Y básicamente lo que está detrás, yo lo que entiendo, ¿cierto? Es que el gobierno está tratando de poner cierto grado de estabilidad para que los fantasmas no se metan en la conversación, para que haya una buena posibilidad de discutir, ¿cierto? Para que ello ocurra tienen que haber, creo yo, dos cosas. Uno, una cierta voluntad que he visto en el gobierno, porque el gobierno ha dicho que está disponible incluso enviar un proyecto, ¿cierto? Que sí lo establezca, o sea, ya está dando señales bien concretas, y ojalá que la convención no entre a meter más ruido en esta materia. O sea, tiene que dejar, pienso yo, que esto se determine por medio de la ley y no tratar de guiar lo que es la definición de una forma específica en que se tiene que establecer un sistema de pensiones. Y la otra forma, creo yo, que el gobierno tiene para poder también generar un entorno de estabilidad mayor, es que cuando haga su propuesta dentro del año, ¿cierto?, la haga con mucho detalle, que no se adelante a hacer titulares, porque eso es lo que nos lleva es a los eslogans, ¿cierto? Entonces, claro, si el gobierno prepara muy bien su propuesta, incluyendo la respuesta a todas las preguntas que son obvias que están dando vuelta. Bueno, ok, sube la cotización, y ¿qué pasa con el 10%? ¿Qué instituciones, dónde se siguen capitalizando esos recursos? Ok, ¿cómo se manejan las nuevas instituciones? O sea, cuando... Por supuesto tiene que haber un periodo de diálogo, pero cuando finalmente la propuesta se lleve adelante y se le explica al país, tiene que ser una propuesta que tiene que traer, ojalá, el mayor nivel de detalle. ¿David? Explicando cada pregunta que anda dando vuelta. Creo que eso ayudaría como a bajar
un poco la Claro. atención en esta materia. Sí, David, a ver, se inician estos diálogos ciudadanos muy importantes, que todos los estamentos vayan poniendo las cartas arriba de la mesa. Ya hemos conocido un poco lo que fue el programa de gobierno y lo que hemos escuchado, sobre todo la ministra del Trabajo, cuáles son las características más o menos de lo que uno va asomando que el gobierno va a plantear, un sistema tripartito, con aportes del Estado, con solidaridad, con también cuentas personales. A tu juicio, David Bravo no es cualquiera que opine en temas de pensiones. La Comisión Bravo, la última que estuvo convocada por la presidenta Bachelet, llevó tu nombre. Tú encabezaste esa comisión. Uno de los puntos más importantes tiene que ver con el rol, con si deben seguir existiendo las AFP. A tu juicio, ¿deben seguir jugando un rol las AFP en el futuro sistema de pensiones que tengamos en nuestro país? ¿Y qué rol? Yo creo que lo más importante es determinar Ya. si va a haber, más que las instituciones, en el corto plazo sí es importante la transición, si es que se quiere pasar a una transición hacia otras instituciones o a que lo que actualmente llamamos FP sean instituciones que hagan otras cosas, que se les acoten las atribuciones, las facultades, los Que solamente deberes, administre, etcétera. que no recaude, todo el tema que se ha conversado. Exacto, o sea, todo eso, en mi opinión, es perfectamente modificable siempre que se pongan todos los detalles y se establezcan las transiciones. Uno no puede llegar y ponerse a hablar como si estuviera hablando en una sobremesa de estos temas, ¿cierto? O incluso en una campaña presidencial donde solamente se dan titulares. Aquí hay que ser muy específico porque los ahorros de las personas están en esas instituciones. Entonces, cualquier malentendido afecta a los ahorros de las personas. Inmediatamente puede caer, ¿cierto?, la valorización de esos activos y eso es algo que afecta los fondos con los que se va a pensionar la persona que se pensiona el mes siguiente, que se hace la discusión. Entonces hay que ser particularmente cuidadoso con aquello. Entonces, yo pienso que el terreno está bastante amplio, está bastante amplio como para llegar a acuerdos. Y va a tener que establecerse una transición larga, importante, porque no se trata, por una parte, de decir, bueno, ya estamos así, hemos vivido de esta manera y vamos a seguir viviendo así, ya quedamos así para siempre, o al revés, no, esto tiene que cambiar, lo cambiamos mañana. Creo que eso es absurdo, ¿cierto? Más bien lo que tenemos que hacer es ir haciendo cambios que van a tener que ser graduales, pero un segundo principio me parece a mí que es importante acá, que es que nuestro foco tiene que ser en construir más que en destruir. En construir me refiero a que vamos a tener que ampliar el financiamiento, ¿cierto? De 10% lo vamos a subir, obviamente. No podemos tener el doble de las pensiones en el monto, ¿cierto? Que si es que queremos, por ejemplo, llegar a las tasas de reemplazo que tiene la OCDE, cotizando la mitad de lo que cotiza la OCDE, ¿cierto? Evidentemente tenemos que ir en esa dirección. Pero poniendo el foco en eso, hacia dónde vamos, la transición tiene que ser muy importante para efectos de ir instaurando esto de modo lo más suave posible. Pero se tienen que responder todas las preguntas y creo que se tiene que hacer con menos eslogan y con más detalle, con más rigurosidad y con harta voluntad política. Creo que eso básicamente es la oportunidad que tiene este gobierno ahora, ¿cierto? Que viene con un cierto capital político, que viene con una legitimidad, una votación, ¿cierto? Y durante este primer año es cuando se esperaría, y sería un gran logro, que pudiéramos por fin materializar un cierto acuerdo. No es una reforma que va a seguir en particular los lineamientos de alguien, sino que es algo que se va a tener que construir. David Bravo, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, Mirada Económica. Obviamente vamos a seguir conversando de estos temas durante el año y el próximo tiempo. Muchas gracias, David, como siempre, por tu buena disposición con nuestro canal de noticias. Un abrazo. Gracias, Andrés. Muy bien. Chao, chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. @Mirada Económica, preguntas, sugerencias, quejas, lo que usted quiera en Twitter. Ahí está nuestra dirección. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Mirada Económica. Chao, chao. Mirada Económica.